Jesucristo. Yo quisiera que vayamos a Mateo capítulo 27 y allí Mateo, uno de los discípulos, aquel hombre que estaba detrás del banco de los tributos y que era un publicano. Nosotros tenemos la idea de que los discípulos de Jesús eran santulones. Había cada nene entre los discípulos. Pedro era uno, pero Mateo era un publicano. Un publicano para el pueblo de Israel era un judío que cobraba impuestos para Roma. Era un traidor a la patria. Era alguien que se enriquecía a costa y a costilla del pueblo. Y era como papel de lija para sus paisanos, para sus amigos, para el pueblo de Israel, porque era un traidor a la patria. Bueno, Jesús tenía discípulos como este. Tenía otros que había uno que era Simón el Celote, que era, ¿saben lo que era? El Celote era un revolucionario, era como si fuera un montonero. Porque nosotros tenemos esa idea de que Jesús llamó gente, claro, prolija, bien. No. Llamó gente de todos los extractos y con grandes problemas. Pero este Mateo era un traidor a la patria, un cobrador de impuestos, alguien que se enriquecía. Y Jesús tiene un encuentro con él, el encuentro más sencillo y más impactante que creo que hay en toda la Biblia, porque solamente le dice, sígueme. Y la hermosura y la autoridad de Jesús impactaron tanto en la vida de Mateo, que Mateo dice que dejando al instante el banco de los tributos, le siguió. Y con todo lo que significa dejar al instante el banco de los tributos, significa dejar trabajo, significa dejar reputación, significa dejar dinero y buena ganancia. Mateo podría haber dicho, sacar la cuenta y haber calculado y haber dicho, estoy perdiendo económicamente. Mi hermano, siempre que decidimos seguir a Cristo y a vos se te cruza la idea o a mí que perdemos económicamente, es porque estamos ganando en el plano espiritual. Siempre aquel que sigue a Cristo nunca pierde. Y esto lo dijimos muchas veces, el costo que se paga por no seguir a Cristo siempre es mayor al costo que se paga por seguirle. Amén. Parece un trabalengua, ¿se entiende? Porque algunos tienen miedo al costo que se paga. El costo que se paga por no seguirle siempre es mayor al costo que se paga por seguirle. Porque el diablo te la cobra siempre. Y Mateo no hizo una ecuación. Mateo no agarró la calculadora y se puso a calcular. Mateo fue impactado espiritualmente y dejando el banco de los tributos le siguió. Y es este Mateo el que narra en el capítulo 27, en el versículo 45, narra los últimos momentos del Señor Jesús en la cruz y quedaron para nuestro provecho. Les decía que estamos en una semana muy particular, que comienza hoy con la entrada del Señor Jesús a Jerusalén y llorando frente a la ciudad de Jerusalén y diciéndole, si hubieses conocido en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Y Jesús lloró y profetiza sobre Jerusalén. Jesús había venido a traer libertad espiritual, restauración para su pueblo y ellos esperaban un libertador político. Es la Semana Santa, comienza hoy con Jesús entrando a Jerusalén. Les decía al principio, el día viernes por la mañana Jesús estaba siendo crucificado. En el reloj de Dios las horas del Señor Jesús estaban casi contadas, se acortaba el tiempo. Jesús sabía que iba a la cruz y para eso iba a Jerusalén. Cuando Él le dijo a Pedro en una oportunidad, Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí voy a ser crucificado, Pedro le dijo, de ninguna manera te acontezca esto.
El diablo quería evitar la cruz del Señor Jesús porque sabía que ahí estaba su derrota total, e hizo todo lo posible para evitar que Jesús fuese a la cruz. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro, no? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Yo digo, a nadie más el Señor Jesús lo trató así. Pero en ese momento Pedro estaba bajo una influencia demoníaca, que estaba tratando de decirle al Señor: tené compasión de ti mismo, tené compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén. La palabra dice en otro párrafo que Jesús afirmó su rostro como un pedernal y se dirigió a Jerusalén. Y en el reloj de Dios los días estaban contados. El domingo entra a Jerusalén, el jueves tiene la última cena con los discípulos, es apresado en el Getsemaní y el viernes a las 9 de la mañana estaba siendo crucificado. 12 del mediodía hay señales en todo el contexto, señales visibles de que Jesús era el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios estaba entregando su vida. Nadie la tomó, nadie lo crucificó. Él puso su vida por amor a vos y por amor a mí, para que nosotros hoy podamos tener una vida totalmente distinta, una perspectiva de vida totalmente distinta, de acuerdo al reino de Dios, con los valores del reino de Dios, y una eternidad segura con Él. A las 3 de la tarde Jesús estaba entregando su espíritu al Padre. Y Mateo narra algunos acontecimientos visibles. Yo quiero hablar de algunas cosas visibles y de algunas cosas invisibles que pasaron ese día, y que las vamos a ver a la luz de las Escrituras. Dice en el versículo 45 del capítulo 27: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que está narrando acerca de la crucifixión, está contando lo que él vio, lo que él fue testigo. Mire, yo estoy seguro que si Mateo hubiese podido sacar una astilla de la cruz y decir después en el tiempo, yo estuve ahí, o si hubiese habido celular, seguramente se hubiese sacado una selfie con Jesús crucificado, diciendo yo estuve ahí, yo les estoy diciendo lo que yo vi, lo que palpé ese día. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La perfecta unidad entre el Padre y el Hijo se rompe solamente en esta oportunidad, donde el Padre tiene que desamparar al Hijo como consecuencia de que sobre el Hijo estaban todos mis pecados y todas mis inconductas cargadas sobre Él. Y el Padre castigó, el Padre no pasó por alto el pecado de cada uno de nosotros, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando Jesús le dice en el huerto de Getsemaní: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, Jesús no estaba hablando del sufrimiento físico. Jesús estaba hablando de este hecho: Señor, no voy a poder soportar estar separado, de que esa perfecta unidad que nosotros tuvimos por toda la eternidad ahora sea rota como consecuencia del pecado, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre desampara al Hijo. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y empiezan a ocurrir algunas cosas visibles. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, y la Escritura se encarga de decir que fue de arriba hacia abajo.
como si dos grandes manos, las manos de Dios, rompieran el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote una sola vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo y tenía que entrar en óptimas condiciones espirituales, sin pecado. Entraba con una soguita atada al tobillo para que si quedaba fulminado porque tenía pecado, nadie podía entrar, lo tenían que sacar del lugar santísimo. Cuando Jesús estaba entregando su vida, el velo del templo se raja en dos. Miren, una vez me dijo alguien, yo no estaba muy enterado de cuánto medía de espesor el velo del templo. Y me preguntó, le digo, no, la verdad no lo sé, un palmo, me dijo. Así. Este era el espesor del velo del templo. Y dice que como si dos grandes manos se rasgaran ese velo de arriba hacia abajo, como si Dios rompiera la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra del Señor dice que nosotros ahora podemos transitar un camino nuevo y vivo, que es Jesús, y tenemos acceso a la presencia del Padre, no una vez al año, sino que ahora constituidos en hijos por Él, tenemos acceso 24 horas del día a la misma presencia de Dios. Esto no sucedía en el antiguo pacto. Ahora el pueblo tenía que ir al templo para encontrarse con Dios, ofrecer sacrificio. Nadie entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. El velo se rompe, la presencia de Dios queda ahora accesible por medio de Cristo para cada uno de nosotros, y podemos entrar confiadamente, dice el autor de Hebreos, al trono de gracia para hallar el oportuno socorro, porque el velo del templo significaba ahora no hay nada que los va a separar. La sangre y la vida de mi Hijo entregada en la cruz fue el sacrificio perfecto y sustitutorio, una muerte sustitutoria para perdón de nuestros pecados y pagar el precio que había que pagar delante de la justicia de Dios. Por eso la palabra dice, ustedes fueron comprados no con oro ni plata, ni cosas corruptibles de este mundo, no cacharros de este mundo, no plata de este mundo, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el lugar santísimo ya no era frecuentado una vez al año, el velo se rompe y nosotros por Cristo tenemos acceso a la misma presencia del Padre. Algunas manifestaciones visibles que sucedieron en ese momento. Dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínense en todo lo que estaba sucediendo, y el Hijo de Dios estaba entregando su vida. Jesús el Señor, el Creador, dice que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza de todo y el que tiene que tener la preeminencia en todo. Bueno, Dios hecho carne, el Creador, el Señor, el sublime, el santo, el que no tenía pecado, fue hecho pecado y estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, y dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Señales visibles. Versículo 52. Miren qué señal visible. Yo me imagino que los que estaban presenciando aquel hecho habrán comenzado a hablarse qué está pasando, qué está sucediendo, quién es este que está entregando su vida en la cruz. Versículo 52, se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron
muchos. Los sepulcros se abrieron. Aquellos que hacían muchos que habían muerto fueron resucitados y fueron a la ciudad. Imagínense lo que significa esto. Señales visibles del poder. Miren, un gran sacrificio siempre desata un gran poder. Siempre. Y esto lo tienen claro los pais, las mai, los brujos, las brujas, y nosotros no lo tenemos claro. Que un gran sacrificio desata un gran poder. ¿Por qué un brujo, un pai, una mai sacrifica una paloma, un cordero, y cada vez va aumentando más el sacrificio para invocar espíritus inmundos en su vida que le dan, entre comillas, cierto poder? Un gran sacrificio desata siempre un gran poder, siempre. Este fue el mayor sacrificio que desató el mayor poder sobre la creación. El poder de Dios para salvar y para transformar nuestra vida eternamente y para siempre. Y la iglesia tiene que entender esto, que este es el mayor sacrificio, que no hay mayor sacrificio que este, y que este desató el único y gran poder por arriba de todas las tinieblas y de todo el infierno. El infierno hubiera hecho cualquier cosa para detener este gran sacrificio que estaba desatando un gran poder sobre toda la humanidad. Los muertos salieron del sepulcro y fueron a la ciudad. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Señales visibles de que Jesús estaba entregando su vida y que el mayor poder estaba manifestándose y desatándose sobre toda la humanidad y sobre toda la creación para todos los tiempos, porque este mismo sacrificio tiene vigencia hoy, 2000 años después, para todo aquel que mediante la fe se acerque con un corazón sincero y arrepentido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El velo del templo se rajó en dos de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los muertos salieron a la ciudad, toda una gran conmoción. Nos quedamos mirando y reflexionando sobre lo que se vio. Mateo nos narra lo que se vio el día de la crucifixión. Se vieron con ojos naturales, pero pasó algo mucho más profundo e impactante en el mundo espiritual, que no lo podemos ver con ojos naturales, que Mateo no lo puede narrar porque no lo pudo ver con ojos naturales. Está narrando lo que pasó y lo que puede contarnos, pero en el mundo espiritual pasó algo mucho más profundo, impactante y espiritual. Y es en esa esfera lo más importante que pasó, que no se ven con ojos naturales y que es necesario que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida con revelación e iluminación en nuestra vida, revelándonos la palabra y revelándonos aquello que pasó en el mundo espiritual y nosotros no pudimos ver, pero que hoy estamos disfrutando, y por revelación del Espíritu Santo y por la palabra podemos tener los relatos de lo que pasó. Miren, yo quisiera que vayamos a Colosenses capítulo 2. Algo que pasó en el mundo espiritual que no vimos. Colosenses 2. Versículo 13 al 16.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Sobre todo hombre y toda mujer, sobre todos, pesa la culpa y la condenación de nuestro propio pecado y de nuestra naturaleza pecadora. Cuando mediante la fe acudimos a Cristo con arrepentimiento y la sangre poderosa de Jesús. Miren, nadie se tiró un balde de sangre para lavarse de los pecados, pero la experiencia es que el día que fuimos con arrepentimiento a Cristo y Cristo, mediante este sacrificio, por la fe nos lavó el peso de la culpa y de la condenación, fue quebrado, quitado de nuestra vida. ¿Te pasó o no te pasó? Porque si esto no te pasó, necesitas un encuentro con Jesús. Si todavía seguís viviendo en condenación y en culpa, necesitas un encuentro con Jesús. ¿Qué más pasó? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o a luna nueva o a días de reposo. Miren, dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. El diablo tenía un acta donde podía ir delante del Señor y le decía: mirá, Juan vivió toda su vida lejos de vos, en rebelión, en rebeldía, haciendo lo que él creía que quería hacer, cuando en realidad estábamos bajo influencia de las tinieblas. Y mirá, y tenía un acta que le daba autoridad legal sobre nuestra vida. Y dice que en la cruz el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, cuando un ejército derrotaba a otro ejército, el ejército vencedor llevaba al ejército perdedor y lo transportaba de un lugar a otro lugar, mostrando la victoria que habían tenido sobre ellos. Dice aquí que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La gran victoria del Señor sobre Satanás, sobre el infierno, sobre la muerte, estaba poniendo fin a toda autoridad de las tinieblas. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria, los humilló públicamente, llevándolos como prisionero en un desfile victorioso. Esto es lo que define este texto. En un desfile victorioso, Jesús en el mundo espiritual mostró su victoria y nuestra libertad, nuestro perdón y nuestra redención. ¿Qué más pasó en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver con ojos naturales? Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, hablando del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según la palabra de Dios, hay dos ámbitos, dos esferas de gobierno espiritual. Toda persona vive bajo un gobierno espiritual. Y todos nosotros nacimos bajo el gobierno espiritual de las tinieblas. Por eso estamos metidos en esa esfera de gobierno espiritual que la Biblia lo llama la potestad de las tinieblas. Ahí el que gobierna es Satanás y nos pide permiso para meterse en tu vida y en mi vida.
vida, se mete de prepo con la finalidad de arruinarnos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, familiarmente, y que seamos muertos en vida y que eternamente estemos esclavizados en el infierno. Vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. La palabra potestad es una palabra compuesta por dos palabras, poder y autoridad. Es más que poder y más que autoridad. Poder y autoridad juntos. Y dice que mediante la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, fuimos sacados de la potestad, de una esfera de gobierno espiritual donde vos y yo no podíamos salir bajo ningún punto de vista. Fuimos sacados y trasladados a otro ambiente de gobierno espiritual que la Biblia lo llama el reino de su amado Hijo, donde el que gobierna en ese reino es Jesucristo, y ese no se mete de prepo en tu vida. Ese te dice: yo te propongo una vida totalmente nueva, distinta, donde Dios sea tu Padre, donde yo sea tu Señor y tu Salvador, donde sea una vida que puedas disfrutar la bendición en todas las áreas de tu vida, pero sos vos el que tenés que tomar una decisión. Yo no me voy a meter de prepo a tu vida. Por eso la decisión de poner nuestra vida en Cristo, digo algo que es importante. La Biblia nunca dice, porque la iglesia ha predicado muchísimas veces que hay que aceptar a Jesús como el Salvador. La Biblia nunca habla de aceptar a Jesús como el Salvador. La Biblia habla de poner nuestra vida bajo el señorío de Cristo. No hay cosa alguna en la Escritura que diga: levante la mano. Mire, no tiene sentido común que uno levante la mano en una reunión y diga: yo acepto a Cristo, se vaya de acá, viva toda su vida, una vida que no tiene en cuenta a Dios y que no vive bajo el gobierno de Dios, y decir yo... No. La Biblia no dice eso. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús ha sido levantado de los muertos y es Señor, dueño, jefe, amo, máxima autoridad, el que tiene poder para dar vida y para dar muerte, el Kyrios, el jefe, el dueño, el capo, el duce, el que tiene todo el poder, el Señor. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Poner mi vida bajo su autoridad y su señorío, para ahora comenzar a vivir una vida totalmente distinta, que no significa que nos transformamos en Francisco de Asís o en Teresa de Calcuta, sino que ahora bajo su señorío estamos en un proceso de transformación constante y continua hasta llegar a la meta de ser conformados a la misma imagen de Jesús, que es el propósito eterno de Dios para todos aquellos que decidimos poner nuestra vida en sus manos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Recordamos que la palabra reino en la Biblia significa gobierno. Nos sacó del gobierno de las tinieblas y nos puso bajo el gobierno de Jesucristo. Ahora somos propiedad de Él. Amén. Y las tinieblas no tienen más autoridad sobre tu vida, porque ahora somos de Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Hay un traslado en el plano espiritual que vos no ves y yo no veo, pero que es efectivo, un traslado en el plano espiritual. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa pagar precio para liberar. Eso significa redención. Y esto lo dije muchísimas veces. En la antigüedad había mercados de esclavos, donde los poderosos y los que tenían dinero podían ir a un mercado de esclavos y comprar una vida y decir: ¿cuánto vale esta vida? Bueno, vale tanto. Lo revisaban para ver si estaba bien físicamente y podía rendir cuántos años de trabajo y cuánta plata le podía rendir. Iba, pagaba y se lo llevaba. Redimir significa que alguien paga, te saca de la esclavitud y te deja libre.
Eso lo dijimos un montón de veces. Y ahí estábamos nosotros. Nosotros estamos en el mercado de esclavos de las tinieblas, donde el diablo nos tenía esclavizados con conductas, hábitos, vicios, forma de ser. Esclavizados en ese mercado hasta que un día apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores y dijo: ¿cuánto vale Juan? ¿Cuánto vale Gustavo? ¿Cuánto vale Daniel? ¿Cuánto vale Cassandra? ¿Cuánto vale? Yo pago. Y pago con mi misma vida. Bendito y glorioso día que apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual fuimos redimidos, comprados con su misma sangre, sacados y dejarnos libres de la potestad de las tinieblas, para que ahora yo pueda decidir, por este amor manifestado y desinteresado del Señor, hacerme esclavo voluntario. Porque muchos de aquellos que eran liberados, redimidos, y aquel que compraba y los dejaba en libertad, por este acto de amor se hacían esclavos voluntarios. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un hombre que escribía algunas cartas que las firmaba siervo y esclavo voluntario de Jesucristo? Amén. Fuimos trasladados y colocados en el reino de su amado Hijo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más pasó? Miren, yo quisiera que vayamos a Romanos, capítulo 5. ¿Qué más pasó que Mateo no pudo ver, pero pasó? Capítulo 5 de Romanos aparece una palabra justificado. Justificado, pues, ¿por qué? Por la fe. No hay manera de ser justificado por obras nuestras. No hay virtud, no hay mérito. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos separados por nuestra condición eternamente del amor del Padre y de la gloria del Padre. Dijimos que fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto no había justo ni aun uno, y que solo Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Y el autor de Romanos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aparece la palabra justificado. ¿Y qué significa? Son palabras que no estamos familiarizados, que se usan en un marco religioso. Justificado es perdonado. Es más que perdonado. Es que Dios, a través de la obra de Cristo, te trata como si nunca hubieses pecado. Tremendo. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso a Dios le agradó salvar a los que creen, por la locura del Evangelio. Es una locura que Dios ahora me trate, yo que fui un pecador, un pedazo de carne corrompido toda mi vida, inclinado al mal, que cada día lucho espiritualmente para vivir en la realidad de Cristo. Yo que estaba totalmente desechado y era un pedazo de carne corrompido, Dios ahora, por medio del sacrificio de Cristo, me trata como si nunca hubiese pecado. La palabra justificar es una palabra que se usa en el marco de la ley. Lo usan los jueces, lo usan los abogados. Y cuando a alguien llevan a un reo, a un preso, y encuentran que el preso no fue culpable, no hay prueba, el juez dice: está justificado, no hay prueba, no hay delito. Bueno, de esto se trata la palabra justificado. Que a través del sacrificio de Cristo, lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, ahora, delante de Dios y delante de todas las tinieblas y delante del mismo infierno y de Satanás que reclama constantemente por tu vida y por la mía, hemos sido justificados, pues por la fe
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. Esto es tremendo. Que Dios me trate a mí como si nunca hubiese pecado. Y cargó sobre su Hijo todos mis pecados. Y padeció su Hijo por mí, porque ni vos ni yo padecimos nada, ¿verdad? Es una locura. Solamente el amor de Dios es capaz de hacer una cosa como esta. Justificados. Juan capítulo 1, versículo 12. Algo más que pasó y nosotros no lo podemos registrar. A los que creyeron y le recibieron, les dio, ¿cómo? ¿De qué? Hijos, mediante la fe, por ese sacrificio, nos constituyó en hijos. No en miembros de una denominación religiosa, no en miembros de una asociación religiosa, sino en hijos. Mirad cuán amor les ha dado el Padre para ser constituidos, llamados hijos de Dios. Dios no es más un ser lejano, Dios no es más el innombrable para nosotros. El pueblo de Israel no podía ni nombrar a Dios. Ahora a Dios lo van a conocer ni por Jehová, ni por Yahvé, ni por Yeshua, ni por el Padre, porque fuimos constituidos en sus hijos. Por eso Jesús le dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Introduce la figura de que Dios es Padre. Y puso en nosotros el Espíritu Santo, que también es el Espíritu de adopción, por el cual podemos decirle a Dios: Abba Padre, Papito, el que revela nuestra condición de hijos, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y hace que esta relación filial funcione. No somos adherentes a una religión, no somos, mi hermano, no somos parte de una asociación religiosa ni de una denominación. Somos hijos de Dios y esto es tremendo. Disfrutamos de que Dios sea nuestro Padre. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Y aparte el Espíritu Santo nos constituyó en hijos. Y saben, esta certeza de que somos hijos no te lo puede dar ningún pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, porque este testimonio solamente lo da el Espíritu de Cristo el Señor, que habita en aquellos que son hijos de Dios. ¿Saben lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8? Que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios tienen el Espíritu. El Espíritu de Cristo el Señor, el Espíritu de adopción y el Espíritu que guía a toda verdad. Fuimos constituidos en hijos. ¿Y qué más pasó? Voy rápido y termino porque si no vamos a estar mucho tiempo. Dos cositas más. Fuimos constituidos en miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con todos los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia, que es el conjunto de hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, es familia, y si no es familia, no es nada. Por ende, todos nosotros necesitamos hacer un cambio profundo en nuestra vida y empezar a funcionar como familia y estar más relacionados profunda, íntimamente, y ayudarnos espiritual, emocional y físicamente en todas las necesidades que haya, porque somos familia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nadie es parte de la familia de Dios si no entra por la única puerta que es Cristo. Nadie es parte de la familia de Dios si no tiene a Cristo en su vida y Cristo te tiene a vos. No se puede, porque esto pasó en la cruz a favor de todos nosotros, que después, mediante la fe, íbamos a recibir los beneficios de la cruz. Fuimos constituidos
en miembros de la familia de Dios. Mi hermano, mira al que tenés al lado. Vas a pasar toda una eternidad con él. Más vale que lo empieces a amar, a soportar, porque vamos a pasar toda una eternidad juntos. Una familia no la elegimos nosotros, la elige Dios. A tu hermano lo eligió Dios, a vos te eligió Dios y nos hizo habitar juntos. Amén. Digo lo último. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jesús dijo a los discípulos antes, en la última cena: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Consolador, el Paracletos, alguien como yo, mi Espíritu, que va a estar en ustedes, con ustedes y sobre ustedes todo el tiempo. Miren, el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto descendía sobre reyes, profetas y algunas personas, descendía sobre, no habitaba él, descendía sobre hombres prominentes que Dios escogía para alguna función especial. En el Nuevo Testamento, el velo del templo se raja en dos. Tenemos acceso a la presencia del Padre y Dios decide no habitar más en templos hechos de mano. Él dice: yo ahora no habito más en templos hechos de mano, porque ahora ustedes son templo de mi Espíritu. Algo extraordinario que no se puede explicar ni con horas de teología. Dios decidió venir a vivir dentro tuyo y dentro mío para que podamos disfrutar de esta realidad. Mi hermano, no nos lamentemos más, disfrutemos, vivamos en esta realidad, busquemos la plenitud, la llenura, la guía de su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo manifestado, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. Miren, esto es para otro día. El Espíritu en nosotros, con nosotros y sobre. El Espíritu en nosotros está haciendo una obra profunda y interior. El Espíritu con nosotros está guardándonos, rodeándonos todo el tiempo. Él irá delante nuestro, detrás nuestro, a la derecha, a la izquierda. Es nuestro abogado defensor. Y el Espíritu Santo sobre, y recibiréis poder. El Espíritu Santo sobre es para revestirnos de poder para hacer lo que Dios nos ha encomendado que hagamos en nuestra propia vida, para que el Evangelio no sea religión ni reunión, sino el Evangelio sea una revolución que todo lo transforma y cambia primeramente en mí y después en aquellos que están a nuestro alrededor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Por eso le dijo: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No se puede. ¿Qué vas a testificar si no podemos dar lo que no tenemos? La buena noticia que está en ti, esa se comunica a la vida del Espíritu. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, cosas que se vieron y cosas que no se vieron, pero que hoy podemos disfrutar. Y qué buena noticia que es esta: que mis pecados fueron quitados, que la culpa y la condenación ya no están, que el acta que tenía Satanás en contra tuyo y en contra mía
fue anulado, que fueron las tinieblas despojados triunfalmente por el Señor en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.